estoy. Ok. Recording. Bueno, muy bien, pues estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy su servidor Salvador Rodríguez y el día de hoy, mire, nos engalana eh, eh, el momento la maestra Ana Torres Licón, chihuahuense, mujer de letras, mujer de maestra, comunicadora, ha publicado muchísimos libros y lo más reciente que encontramos en su quehacer ha sido que ella ha ganado el certamen Voces del Sol 2020, convocado por la Universidad Nacional de Ciudad Juárez en la categoría de poesía. La maestra, la maestra Torres Licón, como decía, vive en Chihuahua y es una destacada representante de la poesía mexicana. Maestra, ¿cómo le va? Mucho gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues muchas gracias por permitirme participar en este espacio y bueno, no soy tan destacada, ¿no? Yo justo lo comentaba antes de empezar la entrevista, pues que yo estoy haciendo estoy dando como mis primeros pasos en esta cuestión de la literatura, eh, pero mi formación es la docencia, realmente, ¿no? Y he tratado de compaginar ahora sí que estas dos pasiones que yo tengo, que es los procesos de enseñanza-aprendizaje y mi amor por las letras. Entonces trato de llevarlos ahí y sobre todo también trato como que es algo como muy inherente. Cuando a uno le gusta algo, quiere que los demás también lo prueben. Es como, mira, encontré este pastel, pruébalo. Este afán como de compartir nuestros gustos y aficiones. Entonces, en eso sí he llegado, yo creo que pues vamos a decir que a influenciar a mis alumnos de alguna o de otra manera para que encuentren esta conexión entre la poesía y, y la vida misma, ¿no? Y ya ni se diga la historia. Claro, claro que sí, muy importante. Maestra Licón, ¿podría usted comentarnos cómo fue su acercamiento a la docencia? ¿Por qué es usted maestra? Ay, bueno, ¿por qué soy maestra? Soy maestra por vocación, por una vocación que yo sentí desde la infancia, pero tuve un camino para poder llegar a dar clases y para poder trabajar, tuve un camino como intrincado. Es decir, en, no estudié vamos a decir, no estudié licenciatura en educación en su momento, sino que me desvié. Me desvié por el camino y estudié contabilidad y derecho. Entonces después la vida da, pues la vida da vueltas y yo también como que busqué un poquito ese destino de la docencia, se me dio la oportunidad, la tomé, me aferré a ella y me entregué con pasión durante 9 años, 10 años trabajando en la Sierra Tarahumara, trabajando con grupos tarahumaras y tepehuanes, pues hablantes de esa lengua, que fue un trabajo sumamente retador para mí y aprendí mucho sobre la geografía, sobre la historia de mi estado, sobre estas raíces que tenemos que son tan impresionantes. Entonces es vivir prácticamente la historia, ¿no? Porque Chihuahua fue, vamos a decir, que conquistada y colonizada muchísimo, en una etapa tardía, mucho tiempo después que de la región centro-sur, ¿no? Éramos como, y justo lo comentábamos, somos un poco bárbaros, ¿no? Por esta dimensión geográfica que tenemos, por el contexto, pues no son tierras fáciles de transitar, ¿no? Y tenemos nuestras peculiaridades. Entonces, así fue como yo llegué a la docencia. Posteriormente yo solicité mi cambio y me trasladé a vivir aquí, a la frontera norte, a Ciudad Juárez, donde soy sumamente feliz porque es también un lugar maravilloso, muy peculiar,
pues por la multiculturalidad que hay. Y entonces para mí es una gran oportunidad seguir aprendiendo y también demostrarles a los niños por qué somos tan, a la vez, porque somos un mosaico como México, de tradiciones, culturas, formas de hablar, y al fin y al cabo todos somos una unidad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo alumnos y nos ponemos a escarbar un poquito sobre su historia personal, porque hay que llevar la historia personal eh, y la historia de nuestro país van de la mano, ¿no? Entonces es este paralelismo y hacerles notar que, ¿de dónde vienen tus antepasados? Pues que de Veracruz, de Oaxaca, de Zacatecas, ¿no? Y escarbar un poquito en esta historia personal y que se sientan identificados con la historia también pues de nosotros como nación. Es ahí donde yo he encontrado una beta infinita para mostrar eh, esta, esta conjunción humana que tenemos con la historia. Somos parte de la historia. Claro, claro. De acuerdo, ¿qué grados ha dado usted a Yo, nivel de yo soy enseñanza? maestra, yo soy maestra de telesecundaria Ah, entonces me toca todas las materias, impartir todas las materias. Unas, debo decir que unas se me facilitan más que otras. Afortunadamente, ahora sí que nuestro modelo de telesecundarias es un modelo muy bondadoso, que tenemos libros de texto perfectamente bien diseñados con recursos didácticos que nos permiten a los maestros tener ese apoyo en las áreas en las que no somos tan, pues ahora sí que tan óptimos. Entonces logramos suplir pues esas carencias que tenemos con los recursos didácticos, con unos libros perfectamente bien diseñados y sobre todo también motivando a los niños para que sean autodidactas y busquen más información sobre aquello que les interesa. Nuestros libros prácticamente funcionan solos. Entonces les digo, no, hombre, ustedes tienen el libro de telesecundarias y ya tienen la puerta al conocimiento, ¿no? Entonces es cuando el alumno aprende con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro, ¿no? Es algo sí, maravilloso. Y entonces nosotros también hemos ido, conforme vamos dando las clases, también nos hemos ido impregnando de muchas, pues ahora sí que de muchos datos, de mucho conocimiento, y créanme que sí se disfruta mucho ser maestro de telesecundaria, incluso por buscar esta conexión entre otras asignaturas, nos permite crear proyectos, nos permite, aparte de que conocer muy bien al alumno, nos permite influir ya sea, pues se trata, ¿no? Que sea de manera como muy positiva en estos aprendizajes para que sean significativos y se les queden a ellos como bien grabados. Como conocemos a los alumnos muy de cerca, porque pues, nos mantenemos siempre en un grupo, a diferencia de los maestros de secundaria que andan secundarias generales y técnicas que andan rotando, ¿no? Una hora un grupo, otro grupo, otro grupo, que alcanzan a ver en un día hasta 300 alumnos, entonces ellos tienen también un gran reto y nuestro reto es que el alumno no se aburra de nosotros durante toda la jornada escolar, ¿no? Tratar de ser un maestro diferente o bien ser el mismo maestro integrando todas las materias en proyectos que nos permitan, más allá de la transversalidad, ¿no? que a veces se maneja, sino una interconexión entre las asignaturas y lograr potencializar los intereses y lograr un aprendizaje significativo. De tal manera que tomamos un tema y tratamos de exprimirlo y explotarlo para hacer la clase dinámica y que pueda tener este impacto en las mentes de los adolescentes. Los adolescentes tienen una peculiaridad, ¿no? Están explorando el mundo, sobre todo cuando están en segundo y tercero de secundaria. Cuando están en primero llegan en una etapa como muy, pues vamos a decir como de transición. No son niños, no son adolescentes, son los más pequeños de la escuela, vienen de ser los más grandes de la primaria, entonces están como en este proceso de adaptación y de incluso de la búsqueda de la identidad. Entonces, ahí hay que tener como mucha más paciencia para inducirlos a esta nueva vida, donde ya van a dejar de festejar el Día del Niño y van a empezar a festejar el Día del Estudiante. Entonces ellos todavía están en esta asimilación, en esta comprensión de quiénes son ellos, por qué están ahí, quiénes somos los adultos, ¿no? Y encontrando, pues ahora sí que encontrando incluso hasta su propia personalidad. Entonces están en esta búsqueda. Entonces ahí pues hay que estar como muy pendientes de ellos y es para mí dar primer grado de secundaria es muy retador, muy, muy, muy retador. Ya cuando están en tercero, el niño
bueno, los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, para ser inclusivos, ya tienen mucha más madurez cognitiva y entienden más los procesos que pasan de lo, pues ahora sí, ya pueden pasar del pensamiento conceptual al pensamiento abstracto. Entonces empiezan a hacer inferencias, incluso empiezan a reflexionar y entonces nos lanzan a los maestros o a las maestras preguntas trascendentales y cruciales, incluso buscando una ética de valores y preguntándose por qué el mundo funciona como funciona. Y es otro reto también bien interesante que a mí en realidad lo disfruto mucho, porque entonces dicen, ¿por qué usted dijo esto? ¿No? Si se está contradiciendo, o sea, ve a su alrededor y no me esté usted contando algo que yo estoy viendo que es diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que hablarles con mucha sinceridad y mucha verdad y no hacerles propuestas y al fin y al cabo que ellos vayan dilucidando y encontrando y formando sus propias explicaciones. Claro, claro. Sí, eso es, sí, eso es lo que se pretende. Me surge la pregunta, ¿usted cuando niña, cuando adolescente, le gustaba la historia? ¿Le gusta? ¿Cómo, cómo se la enseñaban? Bueno, lo que pasa es que mi mamá fue la que me enseñó a leer y escribir. Yo fui una niña muy enfermiza, entonces pasaba largas temporadas en la cama. En Chihuahua tenemos nada más, tenemos climas como muy extremos, ¿no? Pasamos del verano al invierno de una forma súbita. No tenemos esta transición de que las hojitas se van cayendo y el otoño, ¿no? Es como un día ya hace frío y al otro día ya hace calor. Entonces yo desarrollé problemas respiratorios muy fuertes, entonces pasaba largas temporadas. Mi mamá siempre quiso ser maestra, trabajó como ayudante en un kinder particular antes de casarse. Entonces ella tenía como ciertos conocimientos de pedagogía y le gustaba. Entonces ella me enseñó a leer y escribir, porque en algún momento se pensó que yo era como bastante torpe para la escuela. Cuando yo tenía 4 o 5 años, la maestra de kinder habló con mi mamá y le dijo, mire, es que la niña no tiene madurez cognitiva suficiente como para que la pasemos al siguiente grado porque ella pinta los perros amarillos y los árboles pues los pinta morados y pues pinta a la niña muy mal, se sale de la raya, o sea, no o sea, la niña es un desastre, ¿no? Entonces, Sí, pues mi mamá sí empezó a decirme, mira, es que fíjate de qué color son los perros y tú, si el perro es café, pues píntalo café, es negro, los árboles, ¿dónde has visto un árbol morado? Y pues yo no me acuerdo qué le respondía, pero entonces mi mamá empezó a enseñarme, no le preocupó mucho porque ella ya me conocía y entonces vio que yo tenía como mucha facilidad para contar historias y para escribir, para leer y escribir. Eso se me facilitó. No así con los procesos más abstractos como las matemáticas. Ahí era como un poquito más lenta. Entonces mamá sí notaba esta diferencia. Entonces yo ya tenía como cierta predisposición a las letras y a las historias desde niña. Entonces mi mamá omitió el comentario de la maestra y como en aquel entonces pues el kinder era mucho más relajado de lo que es ahora, entonces dijo, no, que pase. Entonces yo creo que la maestra haber dicho, esta señora como que está muy mal, o sea, no sabe que su hija después va a fracasar, ¿no? En grados posteriores. No, no fue así, no, la verdad nunca se me dio como eso de pintar y de encontrar los colores, pues yo muy torpe, pero bueno, eso no impidió que yo continuara con mi educación. Mi mamá era una amante de la historia y siempre tuvimos como muchos libros en la casa de carácter enciclopédico, ¿no? Porque era lo que se usaba. Era como tener el diccionario, las enciclopedias. Entonces, yo siempre que tenía una duda, pues me decían, vamos a buscar y vamos a leer. Entonces, había muchos libros de historia. Mis hermanos que eran más grandes que yo, mucho más grandes, empezaron también como me platicaban, ¿no? Me decían, mira, es que y empezaban a hablar de datos incluso hasta históricos, entonces se hablaban de estas cosas y se hablaba pues no sé, de lo que ellos pues veían en la escuela y comentaban, entonces a mí eso me fascinaba, me encantaba el lenguaje, me encantaba todas estas palabras nuevas. Y recuerdo una anécdota de niña que me decía, que yo escuché una canción, yo creo que ochentera, noventera, no, la verdad no recuerdo, que decía una grieta hay una grieta en tu corazón. Me parece que era de los hombres G. El otro día les pregunté a mis hermanos, ¿no? Entonces les digo, ¿se acuerdan de esa canción? Entonces no. Entonces yo le dije, ¿qué significa una grieta? Entonces pues mi hermano me dijo, vamos a buscar en el diccionario.
o en la enciclopedia, y entonces buscamos, mira, se busca así, de la A a la G y no sé qué, entonces ya vimos lo que era una grita y a mí me encantó esa palabra, o sea, era como, qué bonito suena, ¿no? Entonces ellos yo creo que fueron los culpables de que yo estuviera influenciada por querer saber más, tanto de la historia como de, pues de las palabras, del lenguaje, ¿no? Entonces siempre he sentido cierta atracción y una seducción por, pues por las palabras y la musicalidad de ellas. Entonces yo hay días que me deleito con el simple hecho de escuchar. Qué hermosas palabras, ¿no? No sé, es esa afición. Entonces de niña fue como cuando tenemos, digo, antes la educación no era tan integral, entonces ahora tratamos de formar seres humanos integrales según el perfil de egreso que tenemos, pues ya desde 2006 que se nos ser, desarrollar en el ser humano mmm, la integralidad, ¿no? En todas sus áreas y en todas sus dimensiones. Pues en aquellos años no era tan integral el asunto, entonces con que uno fuera como buen estudiante, pues con eso bastaba. Entonces los deportes no eran como lo mío propiamente, entonces yo siempre me incliné más como por el estudio, por la lectura. En matemáticas sí pasaba, o sea, sí era, pues era medianamente funcional, pero no me apasionaba este asunto de los números y todo aquello. No, pues cumplía. Y entonces siempre me incliné mucho más por la lectura, me incliné mucho más por la historia, en definitiva, y hasta por las ciencias naturales, ¿no? Todo lo que tú, o sea, todo lo que fuera más, como más de lectura que de hacer razonamientos abstractos, por así decirlo, y cálculos matemáticos. Entonces, yo creo que siempre, y es cuando yo valoro mucho en nuestra educación, en nuestro sistema educativo, siempre hemos tenido estos pequeños concursos de redacción de los símbolos patrios, ¿no? Y es una forma, pues, de amalgamar dos temas distintos y poner en práctica y movilizar pues, estas competencias que tanto se nos machacan, ¿no? Y que ya desde entonces las veíamos, entonces decíamos, a ver, vamos a ver lo que son nuestros símbolos patrios, y entonces hablar de nuestros símbolos patrios era darse un clavado a la historia y ahora sí, escríbelo y escríbelo bellamente, escríbelo que sea tu sentir, pero que sea bello, ¿no? Claro. Entonces ya desde entonces empezábamos con ese tipo de situaciones que no son nuevas y que sí son trascendentales, ¿no? Hay que valorar, yo creo, en nuestro trabajo todos este tipo de actividades que a veces obviamos o decimos, bueno, ¿y eso como para qué? Pues sí hay un impacto, sí empieza de ahí a surgir una pasión y un acercamiento a temas importantes, temas que nos forman una identidad incluso nacional y que nos llevan a ocuparnos y a preocuparnos de las situaciones históricas, que al fin y al cabo, como se dice, el que no conoce la historia, pues está condenado al fracaso y a tender a repetir. Y a repetirlo. Entonces ya eso fue pues como que en mis primeros años, pero después cuando entré a la secundaria tuve una maestra de historia fenomenal que todavía sigue dando clases en la secundaria, entonces ella nos enseñó la historia hablando casi desde lo actual y de las noticias que había, y entonces lo hacía de una manera como muy, pues muy hermosa, muy sugerente, ¿no? Que no nos hacía pensar en la historia como en el libro viejo y empolvado, sino como la realidad que estamos viviendo y que la historia es cíclica, que se repite, entonces sus clases eran como muy platicadas, como más, como ahora sí como masterclass, pero que nos permitían a nosotros tomar apuntes y darnos cuenta, lo hacía de una manera muy atractiva, porque ya a veces nos quejamos mucho de este tipo de disertaciones y decimos que el niño no aprende. Digo, pues hay que también ver la calidad del ponente y el conocimiento que trae, la forma en cómo lo haga, y también es valioso. Aquí le quiero preguntar, en general, digamos, en este proceso que usted me comenta, ¿qué tanto pesos tenían los cuestionarios en la enseñanza de la materia? ¿Qué tanto usted memorizaba los conocimientos en la historia en este proceso que me comenta? No, bueno, durante la secundaria no nos pidieron memorizar, era como mucho de tomar notas y análisis. Nos decían, ¿qué piensas de la maestra? Que por cierto, yo creo que ella también después, al igual que yo, estudió la normal, pero su formación era de derecho. Ella nos platicó, yo estudié derecho, no que
pues estudió la normal, como lo hice yo, ¿verdad? Ahora nunca me lo pregunté realmente, o sea, si ella había estudiado o no, no, para mí era mi maestra y eso era lo que importaba. Entonces ella nos pedía este asunto como muy de más de reflexión. Sin embargo, yo tengo una capacidad interesante de poder memorizar este tipo de datos. Entonces, aunque no me los pidieran, guardo una gran cantidad de fechas históricas que para mí son importantes. Por ejemplo, este, me dicen, es que la independencia es en 1810 y yo no. Se firmaron los tratados de Juan O'Donoghue, fueron la entrada triunfal del ejército trigarante, fue el 27 de septiembre de 1821, 11 años después de que la lucha armada inició. Entonces me dicen, ¿y cómo te acuerdas de eso? No lo sé, se me fueron quedando, esas fechas ahí como rezagadas. Y en general se me han olvidado otras, pero también puedo armar como una línea del tiempo y no me es difícil identificar periodo histórico estamos hablando, pues sí, como con relativa facilidad. Entonces nunca se me pidieron las fechas y si se me hubieran pedido, pues las hubiera aceptado como que con gusto. Se me pidió mucho la reflexión, se nos pidió y fuimos una generación que todavía guardo contacto con algunos de ellos, que encontramos muy significativo el ambiente de la secundaria. Y entonces yo de muchos datos ya no me acordaba, sino que la otra vez me habla un compañero y me dice, ¿te acuerdas que había una poesía pintada en un salón y era de Netzahualcóyotl? Entonces le digo, la verdad no me acuerdo, pero ya después tratando de hacer memoria, sí, ya me acordé de qué parte era. Entonces, hay que tomar en consideración que los ambientes sí son importantes para los alumnos. Claro, no una saturación, ¿no? de un despliegue de material didáctico, pero que sean frases o cosas fundamentales, que sean impactantes. Ahora sí que no cantidad, sino calidad. Claro. Entonces, y me pareció, digo, pues ya 30 años después de que pasamos esos, que transitamos esos espacios, me pareció muy hermoso que él pudiera evocar específicamente como ese dato. Entonces dije yo, o sea, qué importante es, ¿no? Y eso abonó mucho a mi experiencia como docente para decir qué tan fundamental es nuestra labor de lo que hablamos con los alumnos y de transmitir nuestras pasiones, y no solamente nuestras pasiones, sino nuestras aficiones. Claro, claro. Cuando, ahora ya como docente, como maestra, platíquenos, cuál es el sentir de los alumnos respecto a la materia de historia? O sea, cuando usted les enseña historia, ¿cuál es su posición? O sea, en general los alumnos, porque es bien conocido, ¿no? Que la historia para muchos es muy aburrida, ¿no? Para muchos muchachos dicen, híjole, es que la historia es memorizar, además no le encuentro yo relación, a mí qué me importa Madero y Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana, cuando yo estoy en el 2020 con la pandemia, etcétera. ¿Qué observa usted en sus alumnos respecto a la historia? Hay un rechazo y hay vamos a decirlo así, hay un desfase en esta época de la inmediatez. Los niños, para ubicarse temporalmente, hay como están totalmente, hay que activar como un switch, porque los niños en la línea del tiempo, para ellos el 2000, eso fue hace muchísimo, o sea, fue hace muchísimos años. O sea, o sea, ya incluso hablarles del día de ayer para ellos ya es muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque en esta época de los mensajes electrónicos, del WhatsApp, del correo, si no me contestas en 2 minutos o en 1 minuto, quiere decir que ya me dejaste en visto, quiere decir que ya pasó mucho tiempo, quiere decir que, o sea, estamos acostumbrados a tener respuestas inmediatas. Por lo tanto, esperar 1 hora, 2 horas es mucho. ¿Sí? Ahora no se diga hablar de lo que sucedió el año pasado, no se diga hablar de lo que pasó hace 10 años, no se diga de lo que pasó en el año 2000. No, y ya si hablamos de la época de la revolución, pues eso ya es totalmente, ya pasó.
porque para los jóvenes lo que interesa es el hoy, incluso el futuro. ¿Por qué? Porque todos estos aparatos electrónicos van evolucionando de una manera vertiginosa. Ya un aparato, sin decir marcas, el número 6, luego sigue el 7 y luego el 7 Plus y luego el 8 Plus y entonces ya vamos como en una, para ellos es muy difícil ya ubicar este tipo de generaciones porque el tiempo va demasiado en cuestiones tecnológicas y en cuestiones visuales, están sobreestimulados. Y sobreestimulados quiere decir que no están poniendo la suficiente atención en el momento presente, ya no queremos ubicarnos en el pasado. Es decir, tenemos alumnos hiperconectados, están viendo la laptop, el celular y una pantalla al mismo tiempo. Y entonces los papás dicen, es que mi hijo es tan capaz que puede hacer las tres cosas. Y entonces nos estamos engañando, ¿no? Porque no podemos prestarle atención a las, o sea, a las tres cosas, ¿no? Siempre va a haber una jerarquía. El cerebro no puede, hasta ahorita que lo que yo he estudiado, no puede recibir tres estímulos al mismo tiempo para para que puedan ser significativos. Sí se van a quedar, pero muchos de ellos van a ser borrados en la memoria a corto plazo y muy pocos se van a quedar a largo plazo, que es de lo que se trata, ¿no? De hacer, de hacer redes neuronales suficientemente fuertes para que podamos hacer andamiajes cognitivos y construir mucho más conocimiento, incluso piramidal. Claro. ¿Qué hace, perdón, qué hace usted, por ejemplo, con los alumnos a los que, por ejemplo, en el caso de historia, que usted ve que no le gusta, que tiene reticencias, ¿cómo los jala? ¿Qué estrategias Aquí hace? es muy sencillo porque en nuestros libros de texto nos manejan esto de la línea del tiempo. Incluso como tenemos esta conexión, antes se veía en español que tenían que hacer los niños su autobiografía. No recuerdo si todavía se incorpora, porque han cambiado un poquito los planes, no me acuerdo. Pero bueno, se les pide hacer su línea de tiempo. ¿Cuándo naciste? ¿Cuál ha sido acontecimientos importantes en tu vida, ¿no? Entonces empiezan, bueno, yo nací en tal año, después fui al kinder, luego nació mi hermanito, y luego me fui a la primaria y ahorita estoy aquí. Entonces es un periodo como de 12 años. Yo también hago mi línea del tiempo y luego empezamos a hacer la línea del tiempo, pues, ahora sí que primero estamos viendo historia universal, entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasó a nivel mundial en estos años, ¿no? Y empezar a hacer esta correlación, ¿no? Mientras ustedes estaban, entonces empiezo a hacerlo de una manera cercana, ¿no? Si estamos con ellos, si tú en el año, por decir, 2016, tú estabas en estabas en la primaria, estabas cursando, yo estaba haciendo esto, y entonces hablo de mí y creo como un vínculo personal que para ellos puede ser mucho más significativo, y luego ya les digo, y en el país estaba ocurriendo esto, o en el mundo estaba ocurriendo esto. Entonces ellos empiezan a decir, o sea, mientras a mí me pasaba algo, a ella le estaba pasando algo, pero también en el mundo, ¿no? Y entonces empieza a haber como ya cierta conjunción de ubicarse en un tiempo y en un espacio. Claro, claro. Creo que el gran problema de nosotros los seres humanos es que no tenemos esta ubicación ni espacial ni temporal. Cuando yo trabajé con los raramuris y con los tepehuanes, también vivían esta inmediatez, solo que ellos la viven de una manera muy diferente. O sea, ellos viven únicamente el día de hoy, ya no les importa ni el ayer ni el mañana. O sea, ellos comen hoy, ya no hay, por eso ellos ni siquiera guardan comida para... muy diferente a nosotros los mestizos, que guardamos, no sé, comida en la alacena, ¿no? Ellos dicen, hoy la madre naturaleza nos dio esta comida, ya mañana será otro día. Entonces, sí son problemas fundamentales del ubicarnos espacial y temporalmente. Y nos sucede a nosotros los seres humanos en general, ¿no? No nos ubicamos especialmente, por eso, temporalmente, por eso a veces nos cuesta ubicarnos la edad que tenemos, ¿no? Y los años que hemos vivido, ¿no? Y a veces lo sentimos en peso y decimos, es que ya viví 50 años, esto es mucho tiempo, ya. Pero si los medimos en acontecimientos, en hechos, en anécdotas, en vivencias, los años no pesan, sino nos enriquecen.
claro. Y esto también es interesante evaluarlo, ¿no? Ojalá que todos pudiéramos entender esta materia de la historia no como una materia aislada, sino como parte de nosotros mismos y encontrar esta, pues ahora sí que esta simbiosis que hay entre lo personal, lo individual y lo colectivo, ¿no? Y asumirnos como parte de una colectividad. Maestra, ahorita que menciona esta relación con los Rarámuri, le voy a hacer una pregunta a este sentido. A este tipo de etnias, ¿les importa la historia? O sea, la historia contemporánea, la historia, vamos a llamarla occidental, la historia, qué tanto se meten, se introducen? Ellos tienen su propia historia, su propia cultura, en fin, su propia visión del mundo. ¿Qué tanto, por ejemplo, en este caso, en los libros o los planes de estudio, qué tanto los indígenas, qué tanto se interesan, qué tanto están dispuestos a, a aprender esto? ¿Les importa? Si son inclusivos, o más bien, en un momento dado podríamos decir que los planes y programas los libros de texto son inclusivos de tal suerte que ellos también se sienten parte de México, se sienten mexicanos como tal. Sí se sienten mexicanos, sí se sienten mexicanos, se sienten, no sé, se sienten guadalupanos también, esa es otra realidad, porque el proceso de colonización y de conquista que se dio en los territorios de México fue muy de la mano con la evangelización, pero fue muy diferente a cómo fue en el sur. Centro-sur, perdón, de México, ¿no? Llegaron misiones a etapas muy tardías y entonces llegaron franciscanos, básicamente, que es de donde yo más o menos tengo como una perspectiva, que fue, por ejemplo, está la misión de Norogachi, la misión de Chinatú, en el municipio de Guadalupe Calvo, que es donde yo estuve como más presente. La Sierra Tarahumara es vasta, es inmensa y también tiene sus peculiaridades. Y entonces, por ejemplo, en Norogachi se hacen este tipo de ceremonias ya conjugadas y simbióticas. Es decir, si se hace la celebración de Semana Santa, ya se hace con elementos autóctonos propios de ahí y ya está como en una asimilación, donde se integran sus costumbres con, con, las, con las manifestaciones religiosas. Entonces ellos ya son parte de, ¿sí? Porque se logró integrar. Entonces, si se hace un rito religioso, eh, vamos a decir, ahora sí que pues la misa o esta ceremonia eh, es muy diferente a cómo se realiza normalmente en un pueblo mestizo, sino que se les da lugar a su danza, a su música y es mucho más ágil, ¿no? Porque va dirigida específicamente a ellos. Nosotros en la educación no hemos logrado del todo, sobre todo en telesecundarias, integrarnos total de esa forma. Hay maestros que, mis respetos, muy hábiles, han logrado encontrar el idioma, comunicarse, entenderse, y ha sido muy enriquecedor, porque cuando son, vamos a decir que cuando son festejos de la comunidad, como es la graduación, que se considera una gran fiesta, ya sea de la primaria o de la secundaria, se hacen con estas, pues ahora sí, con estos elementos indígenas, o sea, la fiesta es de ellos. Entonces el maestro se vuelve coadyuva, apoya, y celebra junto con ellos, y entonces esto es muy hermoso, ¿no? Y así es como se va analizando. Sin embargo, pues hemos llegado a otros maestros, y debo de reconocerlo, que no hemos logrado integrar del todo esos elementos y jalar a la gente pues para que se sienta mucho más, mmm, que se apropie también de la escuela. Se apropian en ciertos sentidos y en ciertas temporadas, o sea, la escuela en las comunidades rurales se convierte en el centro de la comunidad, lo cual es una cosa muy, muy hermosa, porque ven al maestro, empiezan a hacer consultas, se empiezan a acercar, van a jugar en las tardes, porque es el único espacio que hay
para poder jugar a la pelota, para poder estar un poquito de más tiempo, porque en algunas comunidades no hay luz eléctrica y entonces la escuela tiene una plaquita solar y hay un foco y la gente se empieza a reunir ahí por las tardes. El gran deporte allá es el voleibol. ¿Por qué el voleibol? Bueno, porque el voleibol pues es un juego un tanto aéreo, que se lanza la pelota por los aires, y no requiere una cancha encementada, no requiere portería, se pone un cordón o la gente teje su propia red, se ponen dos, vamos a decir que dos sostenedores que son unos troncos de árbol que la gente pone y entonces ya se puede hacer de una forma mucho más sencilla que otro tipo de deportes. Entonces se juntan en la escuela y empiezan a platicar. Entonces, ¿por qué? Porque no hay espacios públicos, no hay plazas. Entonces, sí hay esta apropiación, pero no lo hemos logrado encontrar como todavía estos, o sea, ahora sí que estos rasgos históricos para poder hacer una complementación. Hemos ido, yo creo que los maestros, hemos ido aprendiendo mucho de ellos. Ojalá que en algún momento se nos pudiera como hablar a una consulta y decir cuáles estrategias sí nos han funcionado, cuáles no nos han funcionado y hablar de experiencias exitosas porque sin duda mis compañeros han hecho una labor pues muy interesante. Nosotros en una comunidad en la que yo trabajé que se llama El Aguaje, que todavía están ahí, nos apoyamos mucho en ellos, en la comunidad, para poder tener nuestro huerto escolar, para saber de las temporadas, para saber qué podíamos sembrar, qué no podíamos sembrar, y también para poder poner en marcha nuestro comedor pues escolar, porque los niños recibían ahí un alimento. Entonces logramos hacer equipo y logramos trabajar y empaparnos más de sus costumbres y de conocernos más. Entonces, sí, la escuela se convierte en un lugar de encuentro y se propicia desde el lado más humano, como es el juego y como es la comida. Pocas veces podemos llegar a conectarnos desde el conocimiento. Y esto a mí me quedó muy claro, ¿no? Entonces, hay que incorporar todos estos elementos que son humanos, sensibles y tangibles en nuestra enseñanza, sobre todo con este tipo de grupos, para poder crear este lazo fraterno y entonces entendernos mejor, porque no hay que olvidar que la educación es un proceso emocional, totalmente emocional. Nos gusta, no nos gusta o no nos agrada la maestra o el maestro y entonces ya vamos a tener ahí una predisposición o una renuencia incluso a llegar a la escuela. Entonces, sí hay que hacer estos espacios más agradables para ellos y para nosotros, porque al fin y al cabo vamos a permanecer 200 días escolares en un horario determinado y hay que, ahora sí que cuando se habla de ambientes de aprendizaje, el ambiente de aprendizaje es este vínculo que hay con el alumno. Primero un vínculo uno a uno y luego poder crear esta colectividad. Sí, Ana, en este sentido, por ejemplo, cuando a usted le piden los libros, etcétera, que usted que con los, por ejemplo, con los rarámuris, le piden que vaya usted a determinar al uso de tecnologías, ¿no? Como las páginas de internet, como son los CD-ROOMs, el DVD, etcétera. ¿Usted cómo le hacía? O sea, tenía, o sea, tenían los elementos para poder checar todo este tipo de actividades. No. Y si no, ¿qué hacía usted con con esas actividades que en un momento dado no se podían realizar? ¿Cómo las suplía? ¿Se suplen? ¿No se suplen? ¿Cómo es el caso? Hay que entender que, bueno, nuestro primer material es el libro y todo lo demás es complementario. Eso hay que tenerlo como muy claro. Son apoyos que son muy buenos y muy enriquecedores. En el primer lugar que yo trabajé, que se llama, Coloradas de los Chávez, municipio de Guadalupe Calvo, no teníamos luz. Teníamos una plaquita solar y cuando estaba nublado pues no funcionaba muy bien y luego como lleva una batería, una pila de automóvil, pues sí se desgastaba la pila, entonces era como un poquito, sí teníamos en sí el DVD y teníamos nuestra cajita en aquel entonces eran CDs, estaba implantándose el modelo 2006 para telesecundaria con esta maravillosa reforma. Entonces sí, era así como muy bueno. Estaba desapareciendo lo que eran los canales de USAT, porque el satélite dejó
de funcionar, porque pues en aquel entonces eran unas parabólicas enormes y que el canal de DUSAT era maravilloso. A mí me encantaba. Bueno, pues entonces llegábamos con esto y en algunas ocasiones sí lográbamos poner pues los CDs y lográbamos proyectar, pero si no, no, pues teníamos nuestro libro, se pueden hacer lecturas y se tiene que encontrar más que nada esta conexión con lo inmediato, porque quizás algunos ejemplos suenan lejanos para la realidad de los niños, que sí la tienen que conocer, que sí está bien como un conocimiento, pero la primera conexión es desde lo que ellos conocen y lo que ellos pueden tocar y ver. Entonces, en este sentido, sí hay mucho que echar mano de la experiencia y sobre todo de escucharlos. Ahora digo, ya pasaron 10 años, pero a mí me faltó hablar menos y escuchar más. Sí, eso sí. Bueno, ya después ahí pues fuimos transitando a lugares en donde me tocó abrir una escuela. Bueno, era una escuela, no abrirla totalmente, sino que ya había un salón, pero no había todos estos implementos, no había el CD, no teníamos los aparatos, ahí no había luz ni nada. Entonces, pues era trabajar con el libro y era buscar los libros del rincón, porque sí había algunos libros que también, insisto, ¿no? El modelo de telesecundarias está muy bien planeado y tiene materiales complementarios muy importantes. Y entonces, para mí el libro en papel se convirtió en algo muy valioso, porque es algo muy tangible y ellos lo pueden ver y pueden acudir a él un sinnúmero de veces sin necesidad de la electricidad y sin necesidad de internet y sin necesidad de otras situaciones. Y lo mismo me ocurrió en la pandemia. Cuando vimos, no, pues manden en versión digital los libros para que los niños los tengan. Yo estaba muy ansiosa, estaba muy a la espera de que llegaran los libros físicos y de hacer su entrega en estos paquetes, porque es una garantía de que haya luz o no haya luz, llueva, trueno, relampaguee, ellos ya van a tener los libros. Para mí, que tengan los libros en físico es sumamente importante porque pueden acudir a ellos una y otra vez y se convierten, vamos a decir, como en estos manantiales de agua fresca de los cuales pueden beber no un niño, sino varios, porque puede ir pasando de mano en mano y a lo mejor hasta algún miembro de la familia en algún momento de eso se puede poner a hojearlo. Y entonces para mí el libro es así, ¿no? Es como esta paloma mensajera que puede pasar de mano en mano. Entonces, claro. Sí, y en algún momento, sobre todo en mi primer año, yo sí me frustraba porque no había lo que yo conocía como una escuela, ¿no? O sea, yo vivía en un entorno, pues, pues puede decir urbano, ¿no? Aunque mi ciudad era pequeña, es pequeña, de gran corazón, pero no es precisamente la urbe de la Ciudad de México. Entonces, yo quería emular el entorno en el que yo viví, ¿no? Y en lugar de, y pasé de la frustración al entendimiento de que hay que trabajar con lo que se tiene y exprimirlo y sacarle el mayor provecho. Pero entonces en querer implantar yo mi conocimiento, me descubrí tan ignorante del entorno de ellos y entonces yo tuve que reaprender, porque incluso tuve que adaptarme para poder vivir ahí. Yo nunca había aprendido una estufa de leña, desconocía totalmente el procedimiento, desconocía lo que era la leña y cómo funcionaba, entonces yo también tuve que aprender, ¿no? Entonces es decir, que para poder yo hablar sobre combustión, tuve que aprender primero y eso también nos hace acercarnos más, acercarnos a las vivencias de ellos y poder explicar desde lo que ellos conocen, porque querer hablar desde lo que yo conozco suena tan lejano, suena tan extraño para ellos. Muchos de ellos nunca habían salido de ese lugar. Entonces, claro. Sí es importante, ¿no? Hablar desde dónde están situados ellos. Sí. Por ejemplo, con los pocos elementos con los que contaba usted, digamos, tecnológicos, físicos, para poder dar su clase, cuéntenos, por decir algo, no sé, cualquier tema. Por ejemplo, vamos a suponer la Revolución Mexicana. ¿Cómo era una clase habitual de usted en esas zonas, con esas limitaciones? Pues bueno, las clases habituales ahí es como acudir al libro y empezar a platicar, ¿no? Entonces, desde ahí también hay otro impedimento, ¿no? Porque hay que hablar más pausado,
muchos de ellos, como el español es su segundo idioma, no captan tan, es así como, a ver, Rápido. espéreme, Sí, ajá, sí, repítame otra vez, incluso se apoyan, que pues que esta señora que está diciendo, ¿no? Y se apoyan entre ellos, entonces hay que tener pues, este, porque no, para nosotros somos mestizos, para ellos nos dicen chavochi, ¿no? Entonces hay que hacer como esta especie como pero la traducción la hacen ellos, aclarando, ellos entre ellos se traducen, comentan y entonces ya empiezan como a incorporar este conocimiento. Hay épocas, específicamente la revolución es algo muy significativo porque hacemos nuestro desfile en la única calle, el único camino que hay, y entonces nos ponemos de acuerdo con el kinder, como somos comunidades muy pequeñas de menos de 500 habitantes, donde hay una maestra de kinder, con suerte tenemos 3 maestros de primaria y somos 2 de la secundaria. Entonces hay esta unión y este compañerismo para decir, oigan, pues vamos a hacer el desfile, no, vamos a hacer un carro alegórico. Y ellos quieren eso porque es quizás la única celebración a la que van a poder tener acceso. Entonces ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a comer y precisamente vamos a hacer tamales o vamos a propiciar este encuentro, pero desde lo tangible y desde la fraternidad. claro. Sí, entonces ya pues no había no falta, decían, profes, pues hagan una kermés, sirve que sacan este dinero y hacen algo y pintan el salón y entonces ya empiezan ellos a querer pues también convivir, ¿no? Porque son espacios de encuentro y es Claro. quizás, sí, porque son ciudades, perdón, son lugares de menos de 500 habitantes, donde todos nos conocemos y donde la gente también quiere tener espacios para lúdicos y de diversión. Claro. Desde su punto de vista, en estos lugares, en estas clases, a los rarámuris o etcétera, en esta zona sobre todo, eh, ¿la historia les sirve para algo? Siendo muy ácidos en el pensamiento. Ya ve que hay la reflexión de, bueno, en el ambiente académico desde hace muchos años, ¿no? Bueno, ¿y la historia para qué nos sirve, ¿no? Y vemos que en diferentes contextos tiene una función diferente. En estos contextos que son agrestes, que son básicos, por así decirlo, como usted ha mencionado, donde la subsistencia está en primer orden más que otra situación, ¿le sirve la historia a los muchachos, en su formación? Sí, yo considero que sí les sirve. ¿De qué manera? ¿De qué Y voy a manera? decir, voy a decir específicamente porque cuando ellos entienden que esta historia mexicana o esta historia universal es una telenovela, o sea, la historia es cíclica, repetitiva y nos pasa como a todos, ¿no? Es que los grandes problemas de la humanidad son los mismos. O sea, son los mismos. Entonces, sufrimos por las enfermedades y esta pandemia ya nos demostró que sí nos sirve hablar sobre la historia porque ya ocurrió la peste bubónica y la peste negra hace 100 años y ya hace otros 100 años ocurrió otra pandemia y cómo se comportó, ¿no? Entonces, he ahí la primera fase. ¿Saben qué? Esto ya pasó, ¿no? Cuando hablamos sobre estos grandes conflictos militares y por qué se peleaban. Ah, bueno, porque este quería ser jefe de aquel. Y dicen ellos, como lo que pasó aquí en el Ejido, ¿no? Cuando se pelearon, entonces ellos van descubriendo este paralelismo Mm, y a descubrir que estas problemáticas no son problemáticas aisladas de núcleos aislados, sino que vamos formando de macro historias, microhistorias, y como decía Galen, estamos formados de historias, ¿no? claro. Y entonces la historia no es algo abstracto. Lo que es abstracto puede ser el concepto ya de tiempo cuando uno lo piensa así, hay que aterrizarlo en esta línea del tiempo, hay que ubicarlo en el mapa, hay que hacer este tipo de representaciones para que nuestro cerebro la pueda asimilar, pero sucede, acontece vamos a decir que tiene estos desdoblamientos desde lo macro a lo micro, ¿no? Y formamos parte de una colectividad y entonces ellos empiezan a decir, oh, es verdad, eso, si a ellos les pasó, es como lo que pasó acá. Les digo, pues más o menos, ¿no? Déjenme les platico cómo termina esto y a ver qué hipótesis podemos, podemos hablar de lo local.
Y entonces claro. ellos como van encontrando este significado. Quizás no vayan a recordarlo como tal o no vayan a poder tener este manejo de fechas como enciclopédicas, pero sí van creando estructuras mentales muy distintas Sí. que previamente no existían y entonces van empezando a poder hacer reflexiones, inferencias, análisis, incluso hasta hipótesis. Ándele. Ahora, por ejemplo, usted cuando utiliza los libros de texto, por ejemplo, ¿qué, cómo, cómo, cómo ve usted los libros de texto en el sentido de, de la divulgación? Ah, Los libros perdón, son atractivos. Por ejemplo, pues un libro de yo, texto. yo amo los libros de texto y me voy a permitir acercar uno, porque justo eso en una reunión de Zoom les dije a los niños, es que tienen que observar sus libros de texto, que hasta el de matemáticas tiene historia, porque al menos los de telesecundarias tienen dibujados un mural, una réplica del mural que está en el Palacio, tanto que están en la Secretaría de Educación en México como en Bellas Artes, y les digo, revisen de quién es, miren, es de Diego Rivera, ¿no? Yo creo en el libro, no en el libro de texto, sino cualquier libro, es una experiencia sensual. Sensual en cuanto a que apela a los sentidos, a tocar, a oler, ya ni se diga a ver, ¿no? Porque Claro, entonces les digo, obsérvenlos, ¿no? Entonces yo tengo mis libros aquí siempre cerca. sí, Ya vuelvo. sí, Entonces aquí estoy y entonces los tengo así como en una cajita y sí, entonces les digo, véanlos, están los murales y es que yo soy una fanática de los libros, o sea, entonces les digo, no sé de quién es, pero vamos a ver cuál es incluso la dimensión del mural, porque entonces viene atrás la ciencia, 1928, Diego Rivera, ¿y cuánto mide? Les digo, mide 3,89, o sea, imagínense lo que impresionante. Y este es el del libro de, por ejemplo, de español, pero vean el de matemáticas, qué dibujo tiene. Entonces, todo para mí es historia. O sea, entonces sí creo totalmente en el libro en el libro de texto, creo en el poder que tiene y que nunca va a ser suplido, ¿correcta? sí, 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 nunca va a ser suplido por un archivo digital, porque a veces el archivo digital me parece un tanto efímero, ¿no? Como ya se me virulió la computadora, ya no existe más, ¿no? Entonces, creo en el libro como creo que hace más hasta un ser tangible. No puedo explicar el amor que yo tengo por los libros sí, y que considero yo una herramienta muy, muy valiosa, ¿no? Entonces, también considero desde que la CONALITEC, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito que apareció, me parece que si la memoria no me falla, bueno, a mí me encanta sobre todo la historia de la educación. La CONALITEC sí apareció, yo creo que después de los 40, como en el 58, habría que revisar, porque yo me las, o sea, yo amo esa parte de la historia. Soy una gran admiradora de José Vasconcelos, que cómo creó la Secretaría de Educación Pública en 1923 con su programa Alfabeto, Pan y Jabón, que hablaba sobre y cómo nos hace falta hoy en tiempos pandémicos, ¿no? El alfabeto porque significa ahora sí que el enseñar a leer y escribir como mínimo a esta población que estaba analfabeta, llevar comida, pan y jabón la limpieza. Y como ahora, muchos años después, casi estamos hablando ya del centenario, se nos pide lavarnos las manos, ¿no? Entonces, realmente estos postulados siguen vigentes, ¿no? Y creo fundamentalmente en este modelo de educación que José Vasconcelos, este gran pensador mexicano, propuso para México. Un ciclo escolar de 9 meses, que es el tiempo natural de gestación, y lo dice Aristóteles. Entonces, este señor sabía de qué estaba hablando, conocía y lo ponía en práctica, ¿no? Y la escuela rural mexicana es una de las grandes conquistas de la revolución y un modelo que funcionó durante muchos años y que fue de México para el mundo, netamente mexicano. Entonces, creo en la educación en México. No estoy peleada con otros países, pero creo que en México hay muchas cosas
que nos sirvieron y que se rescatan y que deberíamos de ponerlas en el foco hoy más que nunca. Claro, claro. Dentro del mismo tema del libro de texto, por ejemplo, al ver el relato, vámonos a los contenidos. En el relato de los libros de texto, ¿cuál es su opinión, por ejemplo, al estar checando los contenidos? ¿Piensa usted que se transmite una historia interesante, bien lograda en la sintaxis, en la idea? Se transmite, los conocimientos están acorde al nivel de un muchacho de secundaria, por ejemplo, o están más altos. ¿Qué piensa usted? En respecto a historia, porque aquí en telesecundaria sí tengo algunas variantes. En general estoy muy conforme con todos los libros, excepto con el de inglés, que este último que nos mandaron sí estaba un poco elevado para los muchachos, considerando que no todos en las primarias reciben pues estos primeros pasos, ¿no? Pero en general considero que los libros de texto, sobre todo, aclaro, ¿no? Que son los que yo conozco, que son los del modelo de telesecundaria, a mí me gusta la propuesta, incluso en no sé qué es 2006, porque nosotros nos pasamos de 2006 no tuvimos 2011, sino que durante 2011 trabajamos con 2006 y hicimos adecuaciones, hicimos podas, porque se disminuyeron los contenidos. Y, y pues había unas lecturas como muy valiosas y muy interesantes, muy actuales, muy acordes. Y recuerdo sobre todo, por ejemplo, que yo hacía esta conexión con historia, con Gilgamesh. Teníamos un libro que se nos proponía. Ese, por ejemplo, yo no lo tuve en físico, el original, sino que lo imprimí, nos mandaban el PDF, entonces yo lo imprimí y hice ahí unas copias y se los entregué a los niños porque Gilgamesh para mí es el primer texto literario conocido en cuanto a que apareció en el año, ¿qué será? 2500 antes de Cristo. Es el primer libro escrito con escritura cuneiforme, lo escribieron los sumerios, y entonces la escritura se convirtió en la gran memoria de la humanidad. Gilgamesh está escrito en forma de poemas, y pues relata sobre este ser que era un gobernante maravilloso, Gilgamesh, que se pelea con su pueblo y empieza a tener enemistad, y entonces pues los dioses se enojan y le mandan a Enkidu, que es una criatura para que haga contrapeso, y empiezan a tener sus batallas y luego terminan siendo amigos, ¿no? Y ya cuando son bien compas y bien cuates, pasa algo y Enkidu fallece, ocurre también un diluvio y entonces Gilgamesh se queda muy triste porque Enkidu se murió. Y entonces aparece otro gran conflicto humano que es la muerte, ¿no? Entonces, Sí. y empieza pues Gilgamesh a tener toda esta serie de aventuras. Me llama la atención esto porque hay una conjunción bien hermosa entre lo que es español, pero también pues que va vinculado con la historia y cómo hablarles de lo importante que es la escritura. Que los niños no sientan la escritura como un peso y dicen, ay, tengo que escribir. Entonces digo, no, están escribiendo para la posteridad, ¿no? O sea, ya lo están imprimiendo en papel y entonces se convierte en un vehículo para poder viajar a través de mano en mano y a través de este texto escrito. Y entonces les digo, qué gran privilegio tenemos de poder escribir incluso en español, que es uno de los idiomas más hablados en el mundo, y esto nos puede hacer comunicarnos, hacernos entender con personas tanto de España como de Chile, de Perú. Si les digo, ¿se imaginan qué gran fortuna tenemos de podernos comunicar con tanta gente de diferentes países hermanados en esta lengua que es el español, y de poder conocernos, conocer nuestras realidades, tanto la de ellos como nosotros, porque la lectura y la escritura van de la mano? Y Claro. entonces les digo, y el sentido humano que tiene Gilgamesh. O sea, Gilgamesh está portando mal, los dioses le mandan a este personaje para que haga contrapeso, pero se hacen amigos, ¿no? ¿Qué valor tiene esto, incluso en nuestras reglas de convivencia y en nuestra forma como de armonizar y de crear el ambiente grupal? Y luego ya que son bien amigos, pues se mueren, ¿no? Qué terrible, ¿no? Valoren a las personas. Y entonces es donde encontramos muchísima conexión,
o sea, muchísima conexión, que el tiempo se nos va sumamente rápido. Y así como Gilgamesh, que ya no lo quitaron del programa, pues podemos encontrar otros temas que son actuales, que son interesantes, como Lucy, Lucy, que es este preomínido, y curiosamente viene en el libro de español, en un tema básicamente español, pero viene este texto informativo. Les digo, Lucy es el primer preomínido que se encontró en África. Entonces, se busca aquí una conjunción entre Eva, por así decirlo, que es un texto religioso, y Lucy, que es un texto científico, y empezamos a hablar sobre los textos, pero también es hablar sobre en realidad nuestra madre patria, que es África, y entonces empezamos a escarbar y decimos, bueno, es que realmente venimos de África, y nada más eran 10,000 familias, entonces nuestros descendientes son africanos, que nos hayamos transformado por las variaciones del ambiente y nuestro color se haya degradado, pues ya son otras cosas, pero originalmente después de los glaciares quedaron 10,000 familias, y obviamente pues de esas 10,000 familias pues se pobló el mundo. Y entonces podemos encontrar que si queremos que estos elementos de que nos dicen a nosotros en los planes de estudio, el perfil de egreso, apelar a la ciudadanía global, se apela precisamente con estos textos, pero hay que hacer la reflexión, hay que apasionarse, hay que contagiar a los muchachos a los muchachos y las muchachas de este conocimiento que no es lejano, que no es, sino que es real, está aquí. Somos parte de la evolución humana. Claro, claro, claro. Ahora, usted menciona de una manera muy interesante, bueno, que la educación, el proceso educativo, pues apela a las emociones, es un proceso emotivo. Desde su punto de vista como artista, como poetisa, ¿cuál es la relación de de la poesía con la historia? Bueno, eh, la poesía es una manifestación social, es decir, es un producto cultural. ¿Qué es la cultura? Porque a veces uno piensa que la cultura viene a ser la ópera y los museos, pues la cultura es todo lo que producimos los seres humanos de manera intangible. Claro, Música, bueno, la poesía es una música, en este caso pues ya el cine, incluso ya hasta los memes se pueden convertirse, son considerados parte de nuestra cultura, no todo lo que producimos, todo este tipo de manifestaciones que producimos los seres humanos, pues ya es cultura. Una de ellas es la poesía. La poesía empieza en esta expresión, en esta necesidad de podernos expresar eh, y hablar sobre realmente lo que nos importa de nuestras pulsiones. ¿Cuáles son nuestras pulsiones? Pues vuelvo a apelar a lo humano, la muerte, la vida, el amor, el desamor, el odio, la enfermedad, la tristeza, y entonces nos volvemos otra vez a un sentido emocional. Entonces, conocimiento, emociones van prácticamente ligadas de la mano. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos productos tanto científicos como culturales. ¿De dónde surgen, tanto para el científico que investiga sobre el cáncer o sobre el Alzheimer, de dónde nace ese querer saber, de dónde nace su pasión por el quehacer científico? Pues de alguna emoción, de una preocupación. Pues a mí me interesa investigar sobre los hongos, a mí me interesa sobre la... Entonces, realmente son temas hasta cierto punto muy emocionales y pasionales, tanto como para el poeta que también quiere escribir de la muerte, de la vida o de la enfermedad, o incluso también de los hongos, si le place, ¿no? Todo depende de, pues precisamente desde esta emocionalidad. Entonces, tanto la ciencia como el arte y en general cualquier producto científico o cultural, pues nace de la emocionalidad, de la pasión, del interés. Y el interés, pues ahora sí que es tan personal como cada ser humano. sí. ¿Cree usted que el desarrollo por el gusto por la poesía mm, está, que hay un interés por parte de, no sé, en las diferentes materias de en realidad adquirir el gusto, la pasión por la No, poesía? no propiamente en los programas de estudio, no propiamente como un tema, creo que está un poquito abandonado. La poesía es el género literario menos socorrido, es decir, las publicaciones son de poesía, los poemarios son los menos vendidos a nivel editorial.
se vende mucho más la novela, ya después el cuento. La poesía no es un género precisamente como popular, popular en cuestión monetaria o en cuestión de intereses, ¿no? Pero sí es popular porque pertenece al pueblo. ¿Cómo nace la poesía? La poesía no tiene un origen escrito, sino un origen fonético, o sea, desde tan antigua como el propio lenguaje. Tan es así que los primeros poemas son poemas con un fin comunicativo e informativo, de gente que se desplazaba eh, dando sus pregones o hablando sobre temas. O sea, ejemplo, la Iliada, la Odisea, Pompeyo dijo, oigan, yo quiero dar a conocer la historia. Y pues le habló a Virgilio y le dijo, oye, aviéntate acá unos versos acá chidos para que puedas darles a conocer a la gente toda esta historia. Hizo versos, está versificada y daba a conocer un contenido histórico. Entonces, siempre ha estado ahí. Entonces, así empezó la poesía con un fin histórico, comunicativo, pero se cuidaba la estética. ¿Para qué? Pues para que fuera agradable, para que fuera pegajoso, para que la gente pudiera estar atenta. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que transmitirle pasión y entonces la poesía también se convierte en este vehículo para poder dar a conocer hechos que a lo mejor no son tan digeribles, por así mencionarlo, ¿no? Y hay que rescatar esto y hacérselos ver pues a los estudiantes, porque, porque estamos muy acostumbrados a escuchar las rimas, las canciones populares, las coplas, que son muy ricas, y decirles, pues eso también, ¿verdad? Son manifestaciones populares como la décima, todas estas poesías, pues hay que rescatarlas y decirles, bueno, ese es un nivel, pero ¿qué les parece si vamos a ver otro, ¿no? Y manejarlos a la par como de la historia. Ejemplo, hablar sobre la generación del 27, que ocurrió en 1927 con los grandes exponentes de la poesía, como García Lorca, ¿no? Miguel Hernández. Bueno, ¿qué creen? Pues había una represión bien tremenda por la dictadura en España de Francisco Franco y estas personas eran personas rebeldes, eran personas que estaban pues agobiadas por cómo los trataba el gobierno y la poesía convirtió en esta arma para poder contrarrestar esta opresión y se convirtió en una forma de expresión. Incluso ser poeta era estar perseguido. Entonces el adolescente empieza a decir, ¡ah! O sea, eran chicos malos, ¿no? Estaban en contra, estaban en esta rebeldía y pueden encontrarse un poco identificados. Y empieza uno a crear estas conexiones que de manera a veces explícita no, pues no están o no están, o tenemos que ir induciendo este tipo de situaciones, ¿no? Para que ellos vayan tomando pues el interés, ¿no? Y poner así como, miren, vamos a amplificar, ¿no? Incluso cuando yo les menciono, hay que investigar sobre la historia de quién era García Lorca, qué problemas tenía, quién era Miguel Hernández, qué problemas tenía y por qué escribía así. Eso lo vemos en español, pero lo podemos relacionar con historia y entonces ellos empiezan a sentirse incluso identificados con estos personajes. Cuando ahora, pues, estamos hablando en estos tiempos tan, ¿qué se puede decir? En estos tiempos pandémicos o en estos tiempos pues vertiginosos que hablamos sobre la libertad sexual, sobre homosexualidad, sobre este tipo de, les digo, pues no son cosas viejas, ya desde 1930, desde 1927, 1930 en la dictadura había mucha represión, los gitanos, los homosexuales eran personas no gratas para el gobierno, o sea, esto siempre ha ocurrido, vean todo lo que hemos avanzado. Y entonces cuando yo les digo, no hay que ver lo que está pasando ahorita, sino desde dónde venimos, vamos a entender estos pequeños o estos grandes pasos. Claro. Y ya casi para terminar, maestra Ana, le preguntaría yo a usted, ¿por qué es importante, por qué es importante rescatar la poesía? ¿Por qué es importante hacer poesía?
Porque es importante expresarnos, es importante hablar sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos molesta, sobre nuestras grandes pasiones y pulsiones. Por eso es importante como un modo de expresión. Eh, no considero que la poesía sea que todo el mundo tenga que escribir poesía, no. También considero que se puede cantar, se puede pintar, ¿no? Cualquier forma de esculpir, ¿no? Yo apelo a todo lo que sea artístico para que cada quien vaya encontrando dónde puede florecer y puede ejercer su espíritu creativo, que todos tenemos un espíritu creativo, tanto la persona que se dedica, como lo mencioné, a la investigación científica, como la persona que es un albañil y hace una barda, porque son momentos de creación, como la persona que se dedica a hacer la comida, la cocina también es un momento de creación. Para mí, pues la poesía es donde a mí me gusta crear, pero si alguien quiere narrar, pues que también lo haga, ¿no? Todas estas manifestaciones son inherentes a nosotros los seres humanos, desde el proceso creativo, solamente por crear, solamente por inventar, es parte de nosotros, y en segunda, pues por expresar, ¿no? Entonces, creación, expresión y buscar y encontrar estas formas de cómo salvarnos. Los griegos decían que a través de la poesía nos volvíamos como animales ya comunicantes, ¿no? Entonces ellos decían, eso nos distingue a nosotros de los animales, las expresiones artísticas. Y entonces ellos decían que había artes mayores que eran como las que atendían al oído, por eso la poesía, a la vista, como es la pintura, la escultura, y había artes menores, las que apelaban al olfato y al gusto, que podría decirse que eran los aromas y los sabores. Así decían los griegos, ¿no? Yo ahorita soy un poquito más ecléctica y digo, bueno, pues en general todo, ¿no? Todo puede considerarse como en este sentido como pues del arte, ¿no? Y al fin y al cabo todos coadyuvamos para poder crear esta gran cultura colectiva, porque si nos vamos como al arte mayor, que podría ser la arquitectura, pues también se necesitan albañiles, personas que tengan que revolver el cemento. Entonces todos coadyuvamos para formar pues ahora sí que estas obras artísticas. Y si nos vamos a otras expresiones, también se necesitan música, escultura, poesía. Pero sí considero que tenemos que sensibilizarnos y el arte es una de esas maneras de sensibilizarnos. Y el arte no se entiende propiamente, el arte se siente, se vibra, se percibe. Claro. ¿Cómo cómo apoyar en la actualidad el quehacer, digamos, sí entiendo que es una cuestión emocional, emotiva, no todo el mundo va a ser poeta, así como no todo el mundo va a ser un historiador o algo, pero pues, son materias y son sentimientos humanos que nos hacen crecer y nos muestran el grado de civilización y de humanismo que tenemos. ¿Cómo en México, cómo, cómo ve usted a grandes rasgos eh, el apoyo hacia el quehacer poético? Y desde su punto de vista, ¿qué faltaría? ¿Qué propondría usted para apoyarlo? Bueno, eso es una pregunta como un poquito para mí difícil, porque yo no me dedico, vamos a decir que yo no como, mi sustento principal no es no es ni la venta de libros, ni el quehacer artístico como tal, ¿no? En eso sí me siento un poquito limitada para opinar, porque hay personas que sí se dedican a ser artistas y están buscando apoyos y están publicando y están vendiendo. Entonces, no, siento que es un poco irrespetuoso de mi parte emitir un juicio porque yo no estoy ahora sí que involucrada en ese ámbito al 100%. Eh, quisiera que hubiera más apoyos, en lo personal quisiera que todos nos sensibilizáramos más, ¿no? Para apoyar al amigo artista, pues ahora sí que al compañero, que si hay una obra de teatro, pues se apoye, eh, se, se apoye y se hable sobre eso, se difunda, pero todavía no puedo así como que emitir este juicio porque los que son artistas y sí se dedican totalmente a eso y tienen su principal sustento económico, se pueden sentir, no puedo emitir un juicio tan a la ligera.
la verdad. Bien. Sí, porque sí, se me hace un poquito complicado. Quisiera más que hablar sobre el apoyo gubernamental, que no tengo mucha experiencia en eso. He oído comentarios pues que dicen que falta. No puedo tener alguna cifra, pero sí puedo decirle como a la población en general eh, que apoyen, ¿no? Esos espacios. Claro. Y ya finalizando, primero darle las gracias por la No, al gentileza contrario. de su entrevista. ¿Se acuerda usted, le viene usted a la mente alguna pequeña poesía que nos pueda recitar, que sea pequeñita, que nos recite usted aquí, agarrándola, como se dice, en caliente? Es que, bueno, no, la verdad, no, sí, no, yo siempre leo, es lo que hago, yo leo, pero no, ahorita no me sé, no tengo ninguna en mente. Bueno, bueno, ahí nos las debe para la próxima, ¿eh? Sí, Que no, es- si me hubiera dicho, pues a lo mejor, generalmente tengo aquí, pues libros, este, pues de hecho, si quieres, sí, porque aquí tengo de mi libro, de Voces al Sol, Muy bien, de los muertos, ese sí se lo puedo leer, y que al cabo que no dura mucho, todos son muy cortos, los poemas en realidad los míos son cortos, sí. entonces voy a tardar más buscándolo. El que usted guste y no se preocupe. Sí, me asumí tan frágil como el ala de un insecto, desprotegida como la pluma que se desprende del ave y cae lentamente en el suelo. Me faltan tus manos que bebían mis lágrimas. Me falta tu boca, amuleto que ahuyentó mis pesadillas. Busqué bajo tu almohada el polvo de hadas. Hurgué en tus gavetas vacías. Intenté liberar tus pájaros, pero estaban ya marchitos. Rocié agua en tus macetas y las flores eran una parvada que huyó rumbo al sur. La casa se cubrió con la ceniza del último cigarro que fumaste y tomé con mis dedos una brizna para escribir tu nombre en la acera. Tu nombre, tu nombre, como anzuelo prendido a mi corazón. Ah, mire, qué bonito. Bravo. Muy bonito, ¿eh? Le quedó muy bonito y además lo recitó usted de manera muy bonita. Pues Ya ese debería de libro ya lo aprendérmelo. podemos. Ya debería de aprendérmelo en realidad, porque luego sí le dicen a uno así y no me sé ninguno. Que se Ese, me quede de tarea. ese libro ya lo puede encontrar la gente Eh, a la se vende, venta. bueno, lo tengo yo a la venta, aparte soy como mala vendedora, entonces lo tengo y los que viven en Juárez, pues está en la librería de la universidad. Ese, por ejemplo, sí es una tristeza que los libros pues no circulan tan rápidamente. Eso sí es una queja, pero no es una queja como es en contra del sistema editorial, porque pues realmente los libros que son así independientes no circulan, ¿no? Son las grandes cadenas de libros que tienen un emporio comercial de marketing y de distribución, pues los libros que se dan a conocer. O sea, de tal suerte que, pues que ahora sí que es el mercado, pues no nos permite pues a los autores que hayamos ganado algún premio, pues vender nuestros libros o que nos conozca la gente. Claro. Eso sí es una realidad, ¿eh? Eso es una realidad, pero bueno, pues así es el mundo, este mundo globalizado, que no nos ha permitido hacer circular a los escritores, pues llámese independientes o que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, que tengo una carrera que apenas está empezando, pero la literatura de los estados, lo que se escribe en los estados en los estados de toda la República, pues no, a veces pues no es muy comercial. Es decir, que si hay un premio, por ejemplo, hay un premio que se da en Aguascalientes, que es el premio Dolores Castro, les digo, ¿dónde lo puedo conseguir? Y dicen las personas, pues cuando venga a Aguascalientes, acá lo tenemos. Entonces, Ah, mira, qué padre. Bueno, sí, entonces, pues no es fácil, ¿no? no, no, claro que no, claro que no. Maestra Ana, díganos
sus sitios electrónicos donde la podemos encontrar y donde puede usted, digamos, se pueden poner en contacto con usted para esto, para la compra de su libro y para cualquier otro tipo de contacto, ¿verdad? Pues por Facebook, Ana Torres Licón, ahí estoy, Ana Torres Licón, y me mandan ahí solicitud o me mandan un mensaje y pues con mucho gusto nos ponemos en contacto. Muy bien. Pues Gracias. le queremos agradecer, ¿eh? Yo en lo particular le agradezco muchísimo. Muy No, interesante todos sus conceptos. Es usted una persona muy valiosa y nos sentimos muy honrados de haber tenido esta primera entrevista. Esperemos que la vida nos vuelva a encontrar pronto en otras charlas al respecto. muy amable, muchas gracias por su tiempo. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias, Ana, que esto esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.